Detrás de cada gran disco hay una gran historia. Aprovechamos que aún tenemos con nosotros a varios de los creadores de nuestro movimiento en Paraguay. Los invitamos al estudio para que hablen y nos cuenten quiénes eran los jóvenes que estaban detrás de cada disco. En el capítulo de hoy les presento Pro Rock Ensemble, música para los perros. Muchísimas gracias por abrir nuevamente un video del canal El Davey. Estoy acá con mi querido amigo Mario Centurión en su estudio. Nos abrió las puertas del estudio. Muy buena onda, en serio. Y hoy tenemos un invitado de lujo y se trata de nada más y nada menos que de Saúl Gaona de Pro Rock Ensemble. Aplausos. Aplausos, un grande que tuve también, como muchos de nosotros que nos formamos acá, tuvimos también la dicha de haberlo tenido como profesor, ¿verdad? Y hoy estamos acá para escuchar un poco de lo que fue el álbum que grabaron. ¿Hace cuántos años estuvieron grabando este álbum, profe? Y el 23 de noviembre se cumplen 37 años. Tremendo disco y revolucionario para el rock nacional. Sí, y lo más interesante es que hay mucha gente que no conoce y pensar que este fue el primer disco del rock nacional, o sea, de rock como tal, ¿verdad? Porque habían discos y todo, había algo más o menos que se acercaba, pero nada así catalogado. Sí, resulta que el movimiento del rock nacional es un movimiento que empezó a principios de la década del 70, como una réplica del movimiento del rock argentino que había empezado unos años antes. Y como todo movimiento que empieza, era un movimiento subterráneo, ¿verdad? Con muy poca difusión. En el correr de esos años, a mediados de la década del 70 y un poco más, empezaron a hacerse cada vez más recitales, ¿verdad? Y tenemos así los grupos pioneros como el trío de Gladys, la banda de la Luz Cósmica de Chester Swan, Roberto Thompson, Jorge Cáceres. Y se hacían pequeños recitales, ¿verdad? En el Centro Cultural Paraguayo Americano, en el ex seminario, en la misión de amistad. Y uno de los primeros eventos importantes se realizó en 1974 en lo que era el ex Cine Quinta Avenida, ahí cerca del Club Cerro Porteño, o en el Club Cerro Porteño creo que era. Ese fue uno de los primeros eventos importantes del movimiento. Y bueno, y este disco que surgió en 1983 fue como la cristalización, digamos, de todo eso, de todo ese movimiento que venía desarrollándose ya por aproximadamente 10 años. Además de todo eso que estás comentando, profe, más que nada me gustaría contarle y mostrarle a la gente quién era, o sea, quiénes eran los seres humanos que estaban detrás del disco. Lo que sería lindo, ya que tenemos la oportunidad de verte la cara y tenerte frente a frente con las personas y con la gente, saber quiénes eran los humanos que estaban detrás de eso. Bueno, y el grupo estaba integrado por 5 personas, ¿verdad? Justi Velázquez, que para mí es uno de los pioneros del rock nacional, estaba en el bajo, ¿verdad? Y con él estaban también otras 2 figuras muy importantes del rock de aquel entonces, que eran Roberto Thompson en la guitarra, ¿verdad? Que fue uno de los primeros guitarristas rockeros importantes del Paraguay, diría yo el primero, y Toti Morel también en la batería. Y bueno, ellos en realidad ya eran estrellas del rock nacional, digamos, de aquel entonces. Antonio Jara, que era un compañero mío en el colegio, ¿verdad? Habíamos empezado actuando juntos, inclusive tocamos en una orquesta bailable de la época. Y cuando se nos ocurrió formar un grupo así para hacer temas exclusivamente nuestros y en español, ¿verdad? Que era todo una cosa rara para ese entonces, fue que le convocamos de verdad a estas personas que eran ya bastante reconocidas en el ambiente. Y adicionalmente en el disco también colaboraron Jorge Cáceres en el piano, ¿verdad? Que también era una figura ya reconocida dentro del movimiento rockero. Y en uno de los temas también tenemos un saxo, para lo cual se le convocó a un integrante de la banda de policía, cuyo nombre era Ángel Candia.
Esos eran básicamente los músicos que participaron en este primer disco, Música para los Perros. Y la grabación se realizó en los estudios Taller, que en ese entonces de verdad tenía unos equipos de última generación para grabar. En una fase muy experimental también, estaban como experimentando con la consola. Claro, tenían una consola de última generación, ¿verdad? Creo que algo así como 24 canales, que era toda una novedad para la época. Y sobre todo también que si bien había experiencia grabando discos ya hacía un tiempo en Paraguay, no había mucha experiencia grabando discos de rock que tienen también un tratamiento distinto. Claro, claro. Acá habían sellos discográficos, pero que se dedicaban más a la música folclórica, ¿verdad? Y lo del rock era todo un tema, ahora estaba empezando. ¿Quiénes eran los que agarraban la batuta de la composición? Todos componíamos, ¿verdad? Todos componíamos, tales así que en ese disco Pro Rock Ensemble hay composiciones, de Toti no hay, pero sí en vivo llegamos a tocar una composición de Toti. Vos ya tocabas violín y eso. Yo estaba empezando a tocar el violín cuando eso, y me animé, ¿verdad?, a introducir el violín en un grupo de rock. Era raro en ese entonces, ¿verdad? Toqué en uno de los temas, y también justamente ese tema de Toti que no habíamos grabado era con violín. Yo creo que tenemos influencia de todos esos grupos del momento, sobre todo de los Beatles, ¿verdad? Y también escuchábamos mucho a Yes, por ejemplo, ¿verdad? Pink Floyd también. Sí. Ensamble 1, que es un tema largo del lado 2, ¿verdad? Tiene ya mucha influencia de Yes, sobre todo, ¿no? Por eso yo decía que Justi, para mí por lo menos, es uno de los pioneros principales del rock nacional, porque él, inclusive a fines de la década del 60, ya integró una orquesta bailable, los Vips, que había ganado el primer festival Beat que se hizo en el Paraguay, que inclusive después se plasmó en un disco. Posteriormente a eso, allá por 1970, él se fue a la Argentina a vivir, creo que 2 o 3 años. Y justo en esa época estaba, digamos, en auge el rock argentino, con Almendra, con Spinetta, Lito Nevia, ¿verdad? Y bueno, él se empapó de todo eso, y cuando volvió acá, ¿verdad?, formó el trío de Gladys, que era una réplica de Sui Generis, más o menos. Es un grupo acústico, ¿verdad?, pero muy buenas composiciones, un trío de voces impecable. Eso fue una de las cosas que a mí me motivó mucho, ¿verdad? Y acompañaba a este movimiento en cada concierto. Yo estuve desde el comienzo, no como músico, sino como público, ¿verdad? Y posteriormente sí ya me integré como participante activo, digamos. Y a fines en 1980 se creó el Pro Rock Ensemble, ¿no? Creo que es el tema, si me corrige maestro, el tema que más pegó, el tema que más se hizo o que más resonó de aquel disco. ¿Puede ser? Sí. Para mí uno de los mejores temas es un tema de Justi Velázquez, que ya estamos viniendo tocando en vivo, pero sin saxo. Y a la hora de grabar, a Justi se le ocurrió poner un saxo. Pero le da un color increíble. Le dio un color diferente. Inclusive está como primer tema del disco, ¿verdad? Y acá quiero aprovechar para hacer un pequeño comentario también de lo que motivó a hacer este disco LP. Porque en realidad el Pro Rock Ensemble lanzó primeramente un disco simple. Un disco simple era un disco con 2 canciones en 1980. O sea, antes de hacer ninguna presentación en vivo, nosotros ya lanzamos un disco, ¿verdad? Y recién la primera actuación fue al año siguiente, en 1981. Y en el 82 nos contratan como teloneros, ¿verdad?, de unos rockeros argentinos, entre ellos Lito Nevia, ¿verdad?,
un recital que se realizó en el Rowing Club, y había como 1000 personas, que para la época era muchísimo, o por lo menos para el movimiento ya era muchísimo, ¿verdad? Entonces para mí que ese fue el punto de inflexión del movimiento rockero, porque a partir de ahí paulatinamente el movimiento deja de ser subterráneo, porque se le empezó a dar mucha publicidad a través de la prensa, y también empezaron a surgir muchísimos grupos dentro del movimiento. Entonces eso como nos animó, ¿verdad?, a hacer el disco. Acá también quiero acotar algo muy importante, que a veces se dice, no, el disco no tuvo una difusión como los que tienen ahora los grupos. Lógicamente era una difusión muy diferente a lo que ahora tienen los grupos, pero lo que hay que tratar de tener en cuenta es que hay que contextualizar la situación. Estamos hablando de un movimiento que venía de ser un movimiento subterráneo, ¿verdad?, a pasar a ocupar lentamente, ¿verdad?, espacios en la televisión, en la radio. Para mí eso fue un salto muy, a lo mejor no grande, pero muy importante, que dio pie, ¿verdad?, a todo lo que vino después. Se empezaron a difundir nuestras músicas en las radios, algunos noticieros utilizaron como cortina algunos temas. Así, poco a poco el movimiento fue yendo para adelante y hasta llegar a lo que es hoy día, ¿verdad? ¿Cómo estaba un poco la dictadura en esa época, en los 80 ya? ¿Estaba medio tardía ya? No, estaba como siempre, ¿verdad? La dictadura básicamente lo que hacía era controlar, tener todo bajo control, ¿verdad? Nosotros básicamente no éramos un grupo así muy reaccionario, pero te voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros. Cuando ensayábamos, a veces venían gente amiga, gente interesada que quería ver el ensayo, quería estar con nosotros. Y bueno, en una de esas vino un señor que dijo que era admirador del grupo y si podía estar en los ensayos, y por supuesto que le admitimos, ¿verdad? Y estuvo ahí, no recuerdo más si fue 1, 2 o 2 ensayos, ¿verdad? Pero estuvo presente ahí en los ensayos, y con el tiempo le vimos por la calle al mismo señor con uniforme de policía. O sea que evidentemente era un tipo que vino a indagar cuál era la onda del grupo. Y por lo visto éramos muy buenitos porque no tuvo ninguna consecuencia. ¿Y dónde ensayaban, maestro, así? Ensayábamos en la casa de Antonio Jara, que estaba allá sobre General Aquino, casi Petirosi más o menos. Y o sea que sí, profe, los temas son así, todos hablan de amor, de cosas así cotidianas, por ahí, Sí. de series de televisión, cosas así, no tiene, ¿cómo decir? No es muy reaccionario. Y a lo mejor estábamos autocensurados también, porque era un ambiente muy reprimido, ¿verdad? Qué bien que cantaba el vocalista. En este tema se luce muchísimo. Sí, era muy buen cantante. Y era antes del autotune, maestro, o sea que todo era la toma perfecta, las armonías están muy buenas, ¿verdad? Y las armonías del coro de la canción, un temazo bailable también. Ah, sí. Esto ustedes grabaron en vivo, ¿verdad, profe? No, se grabó en estudio, se grabó por partes. Se grabó primero la base, batería, bajo, guitarra. Después se le agregaron se le agregó la voz. Vamos a sacar el pasito prohibido. Bueno, este posiblemente es el tema más comercial del disco, ¿verdad? Porque era uno de los temas que más se pasaba por las radios, ¿verdad? Les puedo contar un poco la historia de la creación de esta música. Sería un placer escucharte, profe. Bueno, esta es, digamos, una sátira hacia las orquestas bailables de entonces, ¿verdad? Que hacían cover de los éxitos del momento. Por supuesto, cantaban siempre en inglés, ¿verdad? Todo en inglés. Y lo que más me inspiró, digamos, a hacer la letra fue un concierto de unas orquestas que me fui a ver en el cine Guaraní, entonces ahí abajo del Hotel Guaraní, ¿verdad? Al terminar una de sus canciones, que por supuesto eran cover, ¿verdad? Normalmente uno empieza a presentar a los integrantes del grupo, ¿verdad? Fulano en la guitarra, Mengano en el bajo y así sucesivamente.
ellos empezaron a presentar sus instrumentos, que me pareció tan patético. La guitarra tal de marca tal, porque como tenían plata, tenían las mejores guitarras, por supuesto, tenían sintetizadores, el Mini Moog, que era toda una revolución. Bueno, entonces empezaron a presentar los instrumentos y me pareció eso tan patético, y eso fue una de las cosas que me inspiró a hacer la letra. Ah, vos hiciste la letra de esta canción. Sí. Está buenísima. Buenísimo está. Y me llama también la atención esa versatilidad vocal, ¿verdad? Que de un tema podemos escuchar a otro tema que con una garganta súper raspada, reventada. Sí. Yo recuerdo que fue el primer tema que escuché del disco este. Y me dio una impresión, o sea, asumí directamente cuando escuché el disco que iba a ser un disco donde la mayoría de las canciones iban a ser de ese tinte, ¿verdad? Claro, porque se llama música para los perros, Sí. pues, entonces te da como un aire fiestero. Tal fue mi sorpresa que el disco al final resultó ser un disco súper progresivo, arreglado, orquestado y Yo con casi una lloré. versatilidad A mí me dan ganas de de llorar. estilos impresionante. Bueno, este es un tema del fallecido cantante Antonio Jara, que está hablando un poco ahí del ser omnipotente, ¿verdad? Que puede ser un dios, ¿verdad? Sí, justo te iba a preguntar eso, profe. ¿Te has dirigido a Dios o a, Sí, a Dios. para a lo que Dios. signifique Sí. Dios? Exactamente. Esta última parte es un solo de Roberto Thompson. O sea que se le hizo una base ahí armónica y él empezó a improvisar. Sí. Genial, tremendo. Y el sonido también muy bueno de este tema en particular, los sonidos de la guitarra. Un poco más, esto sí me puedo hablar de los equipos que usaban cuando eso en la grabación de la guitarra. La guitarra recuerdo que nos prestó Richard Albospino, y esas guitarras acústicas que escuchaba que te parecen muy bien se doblaron, se grabaron 2 veces las guitarras acústicas de acompañamiento, o sea que están en forma estereofónica para que produzca ese efecto. Sí. ¿Y la guitarra se conectaba directo por cable a la consola o había un intermediario? En el caso de la guitarra eléctrica, creo que tenía un amplificador, no recuerdo más eso. Y la guitarra acústica sí se iba directamente con un micrófono. Sí. ¿Por qué? O sea, la letra es muy rara si es que no sabes qué pasó. Yo les voy a contar una anécdota. Yo cuando eso estaba, o sea, antes de eso, ¿verdad? Cuando estaba en la facultad, me acuerdo que teníamos una clase a la 1 de la tarde. Y casi nadie se iba a clase porque en ese momento había una novela con Verónica Castro, que es una actriz mexicana. Una telenovela que paralizaba el país. Para mí también era no sé, una cuestión personal. Para mí era muy patético, ¿verdad? Porque las telenovelas así, repitiendo dramas cotidianos, ¿verdad? Y la gente que se enganchaba con eso, y eran por capítulos. Entonces siempre le dejaba a la gente con las ganas de volver al día siguiente a ver qué pasó, ¿verdad? Y si te fijas en la letra de esta música, está relatando lo que normalmente ocurría, ¿verdad? En una telenovela, ¿verdad? Que la señora de alta sociedad que al final se enamoraba del jardinero y cosas así. Cosas estúpidas que ocurrían en las telenovelas, pero que le atrapaban a la gente, ¿verdad? Con el tiempo eso pasó un poco, ahora creo que ya no es más tanto así, pero en ese entonces las telenovelas estaban muy fuertes. Y como te digo,
en esa clase de la una casi nadie asistía porque todos se quedaban para ver la telenovela. Así luego. Sí. Y entonces vos hiciste la letra de esta canción. No, esa es una música de Justi Velázquez y la letra es de Erenia López, una chica que por entonces activaba mucho en los teatros. Muy linda letra también, o sea, muy creativa la letra. Sí. A mí me pareció, profe, o te quedaste bastante callado en este tema. ¿Te gusta? Sí, que la letra es muy buena, realmente. Da muy para, creativa, da muy para, original. sí, da para escuchar y analizar. Qué buen guitarrista, la verdad. Nace un nuevo día en la ciudad con mucho sol, también cielo azul y un poco de humo en mi ciudad. Es un tema dedicado a Asunción, a pesar de que en ningún momento se la menciona, ¿verdad? Pero está dedicado a Asunción y su gente. Yo creo que cuando el Piragüe escuchó esta canción dijo, no, estos están Muy tranqui total. muy ¿no? linda canción. Muy contentos, alegres con nuestro país. Sí. Sí. Qué lindo solo también tienen en el medio. Yo le escucho estéreo, yo escucho algo acá y otra cosa. Yo creo, deduzco, maestro, que porque tampoco parece doblado, entonces yo me imagino que hay algún tipo de microfonía estéreo por el cabinet del amplificador, algo así, me imagino. El solo de guitarra parece que Puede tiene ser. dos micrófonos. Sí, puede ser. Y este tema es bastante Justi, diría yo. En realidad es mi tema. Ay, Mi tema es fiel. música y letras. Sí. Tiene un aire como de, no sé si es la palabra de canto patrio, diría yo, la melodía, una marcha, no sé si marcha, pero más... Sí, está en 2x4, sí, pero es una música más bien para tirar buena onda. ¿no? Exactamente, Sí. sí, ¿verdad? Ego Kid y el Justiciero. Mi segundo tema Un favorito. tema después de- muy sonado también, mucha gente habla de este tema. Sí. Ya nos va a contar por qué. Mire, quién llegó al pueblo hoy. Este fue uno de los temas del disco simple que se lanzó primeramente en 1980. ¿no? Ego Kid en realidad fue mi primer tema que yo compuse. ¿Vos Eso, compusiste sí, tema? Soy eso tu fan. compuse allá por 1975, unos 5 años antes de formar el grupo. Ya tenía ese tema compuesto, ¿verdad? Sí. Y hablo un poco de siempre, ¿verdad? De la lucha del bien y el mal, ¿verdad? De la violencia y la paz, ¿verdad? Esa dualidad. Mensaje oculto ahí. Ese es el mensaje, sí. En realidad que no está tan oculto. En esa época también las películas de vaquero todavía estaban en auge, ¿verdad? Ahora prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Entonces se tomó un poco esos personajes que nosotros veíamos en la televisión o en las revistas de historietas, ¿verdad? Como Opalón Cassidy, Red River y todos esos personajes de la época están ahí incluidas en la música, en la letra. A mí lo que me encanta justamente de esta canción es la letra, ¿verdad? O sea, te cuento otra vez una historia. Sí, que- está que- contando una historia, contando una sí, historia. entre Ego Kid, ¿verdad? Que sería el ego que normalmente tenemos, ¿verdad? Yo el justiciero, que es, digamos, el que siempre pone orden. O sea que me parece un nombre sensacional. Y yo el justiciero no portaba armas, ¿eh? Solo una estrella, ¿eh? Ah, Totalmente pacifista, ¿eh? Era el sheriff, pero no portaba armas, ¿eh? Solo una estrella. Codemos Espinosa, no sé si le conocen al dibujante humorista.
Y Pero estaría buenísimo. él quería hacer una historieta de cada tema. En realidad en su momento llegó a ser de los Junior Beat. Los Junior Beat que se publicó eso en el diario Hoy. Bueno, esa misma idea, él no hace mucho me habló que quería volver a hacer. Entonces, Nico, Sí. esperamos el cómic. Queremos ver qué sale de eso. En los campos del amor. Este es un tema también muy amado, de culto para mucha gente. Los campos del amor encontrarás una flor en cuyo néctar fluye la vida. Profe, ¿cómo grababan las voces y eso? ¿Todo en una sala? ¿Los tres enfrente a un mismo micrófono? Claro, pero siempre después de grabar los instrumentos, siempre se grababa primero la base que eran Toti, Justi y Roberto, ¿verdad? Guitarra, bajo y batería. Se grababa esa base y después se hacían los solos y las voces en forma separada. Siempre si había algún error se corregía después, ¿verdad? Teníamos esa facilidad. O sea, era por canal. Sí, era por canal. Sí. Las tres voces se grababan en tres canales diferentes. Bueno, este tema, antes de que pase este tema, tiene una historia muy, muy rara. Cuando terminamos la grabación, inclusive creo que cuando estaba el disco ya, le hice escuchar a John de los Yodi. Y me dijo, pero el bajo está desafinado, me dijo. Yo escucho desafinado, me dijo. Y yo escuché también y me pareció algo raro, pero el bajo no, Justi no pudo haber desafinado. Él siempre afina muy bien su instrumento. Y cuando eso yo tenía una Gibson Les Paul usada que había comprado de una de las orquestas. Para mí que el bajo no podía estar mal, entonces dije, acá lo que puede ser es que la guitarra tenga algún problema. Y me fui a revisar después la Gibson y tenía el mango encorvado. Y eso, ustedes saben que influye en la afinación. Sí, O sea, Descalibra la cuando uno va subiendo para arriba, descalibra. Cuando uno va subiendo, desafina. Bueno, y esta música tiene ese problema. Y mientras más cercanas las frecuencias, más grande es el espectro de disonancia. ¿Cómo era? Así mismo, así mismo. Ah, aprendí. Y bueno, este tema justamente es uno de los temas que estaba ya inspirado en esos grupos tipo Yes y eso, ¿verdad? Porque tienen varias partes, por eso justamente se llama Ensamble 1. Es una composición colectiva que hicimos con Antonio Jara y Roberto Thompson, ¿no? Cada uno tiene su participación en este tema, ¿verdad? Que es bastante largo, ¿verdad? ¿Y esa intro de guitarra quién hizo? Yo hice. Tremenda intro. Sí. Profe, ¿vos tocaste eso? Sí, yo toqué. Impresionante. Soy tu fan, profe, definitivamente. Y ahora que mencionas la influencia de Yes, noto el... Esta es una guitarra acústica que se le puso unos efectos especiales. Algunos procesos ahí. Y abajo hay unos efectos sonoros. Eso vos lo hiciste con el violín, ¿no? No. Son efectos que se hicieron ahí con Con los sintetizadores. teclado o algo así. Parece un violín haciendo así con las No cerdas. es violín. Roberto Thompson tiene ahí la parte final, la parte de la improvisación, ¿verdad? Y toda esta primera parte, la música la hice yo y toda la letra es de Antonio Jara. Que bueno, creo que es bueno contar que vos estuviste, o sea, sos músico de orquesta, sos compositor de música orquestal actualmente, ¿verdad? Sí, pero en esa época era rockero 100%. Después recién al terminar el grupo fue que yo entré al conservatorio a completar mis estudios de música, ¿verdad? O sea, vos de oído hacías esta clase de músicas. Yo en realidad empecé estudiando la guitarra con Felipe Sosa, ¿verdad? Habré estudiado, no sé, 1 año, 2 años, algo así. Eso fue todo mi estudio de
musical, ¿verdad? Justo iba a decir que esa Sí. intro tiene un aire guitarrista clásico. Claro, claro, yo tenía una pequeña formación clásica en la guitarra, porque mi profesor era de guitarra clásica, ¿verdad? ¿Cómo era tocar este tipo de temas en vivo? Y era uno de unos temas que le impresionaba a la gente porque como que salía un poco de lo normal, ¿verdad? Cuando puedas ver en tu interior. Sí, este Pontiac en realidad es un tema de jazz rock, ¿verdad? Una mezcla de jazz y de rock. Y es una composición de Roberto Thompson, ¿eh? Todas las composiciones de él. ¿Y qué significa Pontiac? Y Pontiac era un poco por Jean-Luc Ponty, el violinista que hacía también jazz rock. Y un poco también por el modelo de auto, ¿verdad? Pontiac, que Roberto decía que le gustaba ese auto descapotable y que él se imaginaba manejando ese auto y escuchando esta música. Claro, sí, imagínate Sí. un auto descapotable y el Sí. viento. Sí. Bueno, y este tema justamente Canal 3 había utilizado un tiempo como cortina musical de su noticiero. ¿Y qué pasó, profe, cuando grabaron el último tema? ¿Qué recordás de ese día del estudio? ¿O en cuánto tiempo lo grabaron? Ya no recuerdo eso, pero no nos llevó mucho tiempo, ¿no? Habrá sido, no sé, 2 semanas, algo así. No recuerdo más los detalles. Lo que sí que eso después se tuvo que enviar al Brasil, ¿verdad? Porque estamos en la época del vinilo, ¿verdad? Los vinilos no se hacían en el Paraguay. Tuvimos que esperar un tiempo hasta que... Porque esto se grabó allá por agosto, septiembre, por ahí del 83. Y en noviembre, o sea que unos 2 meses después ya se hizo el lanzamiento. O sea que habrá tardado como 1 mes y pico, ¿verdad? Entre enviar a la fábrica en Brasil y recibir de vuelta los discos. ¿El lanzamiento dónde hicieron? Se hizo en el edificio de ahorros paraguayos. En ese entonces, ahora creo que ya no es más, es que está ahí en Azara, casi 14 de mayo. ¿Y hubo participación del público? Sí, sí, era un local pequeño, ¿verdad? Pero recuerdo que estuvo lleno. Mario Ferreiro fue el presentador y hicimos una actuación en vivo con algunos temas, ¿verdad? No todos los temas del disco. Entonces, en líneas generales son con nuestro queridísimo invitado Saúl Gaona en la guitarra acústica, en el violín, y el profe Saúl Gaona pintó el perro que están viendo ahora mismo en sus monitores. Sí. Pintó al óleo. Resulta que mucha gente me pregunta por qué música para los perros. Inclusive en esa época una señora me acuerdo que compró porque pensó que realmente era un disco para los perros, para los animales, ¿verdad? Y en realidad se tomó ese nombre como una manera de especificar que eso iba a un público particular, ¿verdad? Porque el movimiento era un movimiento underground y los que nos seguían era un grupo de gente nomás, ¿verdad? Que cuando había un recital se pasaba la información de boca en boca, ¿verdad? Y bueno, entonces nosotros nos llamábamos los perros, ¿verdad? Que ustedes saben que es una expresión coloquial del Paraguay que significa o que se utiliza, ¿verdad? Cuando uno se refiere a sus amigos, ¿verdad? Entonces esa era la idea un poco del disco. Dice nomás acá en el video, Liner Notes, dice, Sí. que fue Mario Ferreiro. O sea, él escribió las reseñas. Ah, sí, en el disco de vinilo sí hay una pequeña reseña, ¿verdad? Y el que escribió eso fue Mario Ferreiro. Hay que tener en cuenta que Mario Ferreiro es uno de los primeros entusiastas del rock nacional que estuvo también desde un comienzo siguiendo todo
el proceso de este movimiento, ¿verdad? Y por supuesto cuando se lanzó el disco, ¿verdad? Él fue uno de los involucrados en el sentido de escribir una reseña para el disco y también hacer la presentación correspondiente en el lanzamiento. ¿Cuántas cosas debe haber ese señor? Y después tenemos al el ingeniero Rodolfo Valentino y el asistente Jorge Crouch y también estaba Neni Ruiz Díaz, ¿no? Neni Ruiz Díaz. Sí. Luego acá tenemos un nombre, Tom Collins, Design, dice. Bueno, es el que hizo la diagramación, pero creo que es un seudónimo nada más. No, Se quiso mantener anónimo. Se quiso mantener anónimo. El primer disco de rock nacional que creo que merece ser escuchado y conocido y es estudiado. Estudiado por todos nosotros en los conservatorios. Tanto así luego. Pero... Imaginarse que en los años 80 este fue el primer disco. Hay que tener en cuenta que estamos en la época del vinilo, ¿verdad? Como les dije, hacer vinilo hacer un disco en esa época era muy difícil porque en el Paraguay no había fábricas de vinilo, había que hacer en el extranjero, ¿verdad? El movimiento empezó a andar, surgieron muchos nuevos grupos. Pero el siguiente disco recién aparece en 1987, o sea, 4 años después, que era el disco de RH Positivo. O sea que pasaron 4 años hasta que apareció el siguiente disco. Y maestro, este álbum, Música para los Perros, ¿fue editado y salió exclusivamente en Paraguay o también...? Solamente en Paraguay se editó. Lo que sí, después ya en 1996 se hizo la reedición correspondiente en CD. Pero nada más que en Paraguay. Y también, bueno, mencionar como una curiosidad que para algunas personas golpeó tanto este disco que inspiró a nombres de bandas después en el futuro. Actualmente tenemos una banda que se llama Firulais, que está inspirada en música para los perros. No sabía, qué interesante, ¿eh? Firulais. Y también me estabas comentando, profe, que después en los 90 hubo otra banda. Claro, se llamaba Ni los Perros. O sea que supuestamente que a nosotros nos escuchaban los amigos que eran los perros, ¿verdad? Y a ellos supuestamente ni los amigos le querían escuchar. Se llamaba Ni los Perros. ¿Alguna conclusión así rápida para liberarte ya y agradeciendo obviamente tu tiempo y que estés acá con nosotros compartiendo y con toda la gente que está viendo este video, que espero que compartan el video porque todos merecemos conocer esta historia, esta parte y la versión por lo menos de uno de los integrantes que estuvo viviendo eso en carne propia? ¿Cuál sería una conclusión? Bueno, cuando nosotros grabamos este disco, nosotros en ningún momento dimensionamos la importancia que llegaría a tener, ¿verdad? No, en ese momento ni pensamos, es el primer disco, va a ser un motor, ¿verdad? Que va a movilizar todo el movimiento. Eso nos dimos cuenta a través del tiempo, ¿verdad? Fue algo totalmente no planificado, ¿verdad? Inesperado, ¿verdad? Y ahora, después de 40 años, como que gente joven como ustedes, ¿verdad? Que se estén interesando en la historia de este disco, nos cuenta de alguna manera la importancia que está teniendo o que tiene, ¿verdad? A través de los años. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, Un Mario. placer, muchísimas por gracias. prestar tu estudio. Gracias, profe, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Che, súper interesante la charla de hoy con el profe. Tremenda entrevista para lo que es el rock nacional, para lo que es la música pop y rock realmente en nuestro país, ¿verdad? Hace 40 años de este disco, pero sí es 40 años, el doble de nuestra edad, pero... 37 para ser exactos, hoy día lunes 23 que estás viendo este video. Con un nombre que se dice Música para los Perros. Sigue significando lo mismo. Sigue significando lo mismo. Y encima es un disco que suena súper bien, o sea, sonaba hace 37 años, suena hoy como algo que yo escucharía al día a día y algo que yo podría escuchar dentro de 5 años, pero sin ningún problema, o sea... Y hecho en Paraguay, totalmente 100%. Hecho en Paraguay. Lo único que se hizo en otro país fue la impresión de los vinilos porque no se hacía acá. Y creo que es muy importante que como igual, aunque el profe no tenga no dimensione cómo nos golpeó a nosotros los jóvenes, queda en nuestras manos seguir haciendo eco de esta clase de cosas. Y como le estaba mostrando hace un rato a Mario, ¿verdad? Este video que subió Mario Fanego, el baterista de Steel Rose, a su canal, que recaudó más de 3.000 reproducciones solamente este año. Creo que es algo que tiene que seguir creciendo. Creo que es algo que merece resurgir. Y yo por lo menos voy a hacer hasta lo imposible.
Y también quería agradecer personalmente acá a Mario Centurión, que prestó las instalaciones de su estudio, nos prestó sus micrófonos, sus luces, para que todo esto sea posible y para poder presentarle a ustedes algo de calidad y que pueda quedar en esta plataforma y lo pueda ver gente de afuera, lo puedan ver gente en el futuro, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos atravesando una pandemia, ¿verdad? La pandemia del coronavirus. Y nada, fue realmente un esfuerzo que nos tomó como 2 meses de estar hablando. Sí, tenemos que estar cuidándole a ellos y por eso nosotros le tuvimos aparte luego, si no hubiésemos hablado de él frente a frente y ya, ¿verdad? ¿Hay algo más que quieras? Sí, agradecerte, David, ¿verdad? Yo soy seguidor de tu canal. Si es que todavía no se suscribieron, por favor suscríbanse. Esto no es el único video con información muy importante del rock nacional. Hay demasiado contenido valioso en el canal de David, ¿verdad? Y espero que siempre siga habiendo gente como ustedes que compartan los videos. Te agradezco por esto, te agradezco por haber venido al estudio también. Están todos invitados a seguir también las páginas de MC Producciones, donde pueden ver también el trabajo que hacemos. Bueno, y sin más que agregar, entonces, te dejamos con esta info. Hasta el próximo video. ¡Chao!